Buenas noches, estimados compañeros y profesor. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los ingresos públicos y, pues, de acuerdo a lo estudiado, vamos a clasificar los mismos en cuatro categorías que son impuestos, tasas, contribuciones y otros ingresos públicos. Bien, vamos al tema directamente desde lo estudiado. Entendemos que los impuestos son ingresos que tienen, digamos, los estados con unas situaciones jurídicas determinadas donde se establece que existe una demostración de poder económico por parte del contribuyente. Ahora bien, otra categoría son las tasas, en donde no hay un impuesto como tal, sino se genera un cobro por un beneficio específico. Por ejemplo, vamos al caso de sacar el pasaporte, donde se debe pagar una tasa específica por este servicio, pero no es un impuesto como tal donde se genere una obligación al contribuyente por el hecho de demostrar su capacidad económica. Por otra parte, encontramos las contribuciones, que pueden ser especiales o parafiscales. En este caso, estas contribuciones son destinadas de parte de un grupo económico específico. Por ejemplo, puede ser una obra en una vía pública que beneficia a particulares, que solo beneficia a la gente que está alrededor de esta obra pública. No es un tributo que deba aplicarse a todos los contribuyentes, ya que su beneficio pues no se verá reflejado para todos. Y también existen otros ingresos, como lo son los precios públicos, que en este caso podríamos hacer un ejemplo que puede relacionarse a esto, es por ejemplo el transporte público, que serían los precios de los pasajes. Bien, es de tener en cuenta que toda esta serie de definiciones tributarias parten de el problema general que viene en la historia desde, por ejemplo, la época feudal o época medieval, donde, digamos, el señor feudal entregaba a los habitantes de su tierra las tierras para trabajarlas y requería de estos, pues, un tipo de tributación, de colaboración, de contribución sobre estas tierras, y pues estos se veían beneficiados, por ejemplo, si el señor feudal iba a la guerra con otro feudo y obtenía más tierras para trabajar, de las que pues serían dueños el señor feudal y todos los habitantes de sus terrenos, y pues aunque ellos las trabajarían, pues también serían parte de su territorio ahora. Bien, esto es una consideración histórica que debe tenerse presente para lo que estamos analizando aquí. En esta actividad vamos a analizar un ingreso de carácter público, por ejemplo en Colombia, que es el impuesto sobre las ventas o IVA, eh, que de acuerdo con lo estudiado considero que se trata de un impuesto, no de una tasa o una contribución. Y en este caso esta aseveración la hago porque este impuesto es general y está basado en la demostración de capacidad económica que se ve o en la venta de bienes o de servicios o en la importación, o bueno, vamos a ver exactamente lo que nos dice el estatuto tributario para comprender por qué este es un impuesto. Entonces, el artículo 420 del estatuto tributario nos habla de los hechos generadores del impuesto. Entonces dice, el impuesto a las ventas se aplicará sobre A, las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles, salvo los excluidos; B, la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles asociados a la propiedad industrial; C, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior
pues con excepción de los excluidos, aquí se hace una salvedad y es que se puede ver que aunque no se está en la normativa, no se considera solo a los servicios que están entendidos, prestados y beneficiados pues en Colombia, también se taxan los servicios prestados desde el exterior, porque aquí, como se mencionó antes, se está demostrando la capacidad económica de pagar ese servicio y disfrutar de su prestación. Claro que aquí hay una excepción que ya vamos a mirar en el parágrafo 3. Y también el numeral, el literal E, nos indica que recae el IVA sobre la circulación, la venta u operación de juegos de suerte y azar. Entonces, bien, vamos al parágrafo 3 de este artículo 420, que nos indica que para efectos del IVA los servicios prestados e intangibles adquiridos desde el exterior se entenderán prestados en el territorio nacional y causarán el impuesto respectivo cuando el usuario directo o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o la sede de su actividad en el territorio nacional. Entonces, bien, digamos aquí hay un análisis de trasfondo que es que podría implicarse que aunque el servicio no se esté recibiendo en Colombia, mientras el contribuyente tenga su residencia fiscal, su domicilio, su establecimiento permanente en Colombia, se entenderá que sobre ese tipo de operación recae el impuesto del IVA. A manera de conclusión en este apartado sobre el IVA, considerándose como un impuesto, no como una tasa ni como una contribución, pues del análisis realizado vemos que sí, efectivamente es un impuesto que recae sobre un hecho generador que demuestra la capacidad económica del contribuyente y, sin embargo, para unir esto a lo estudiado durante este curso, vamos a dar una conclusión que trasciende más allá pues, de la conclusión de que efectivamente el IVA es un impuesto. Esta conclusión es que actualmente en Colombia el IVA es una de las fuentes pues, más grandes de ingresos y digamos fijos de alguna manera, porque pues es fácil para el Estado canalizar, grabar ciertas transacciones que se dan en el día a día, cuando, de acuerdo con lo estudiado, la tributación debería darse a quienes más tienen la capacidad de tributar, es decir, asociando el principio de progresividad también estudiado, pues quienes más deberían tributar son las enormes multinacionales o grandes capitales que tienen la capacidad para hacerlo, pero no, por ejemplo, en el caso del IVA estamos viendo pues que no solo se está gravando a la clase alta, porque todos compramos y sobre todo hay bienes que son necesarios para el día a día y están siendo actualmente gravados con el IVA y pues quienes lo estamos pagando somos la clase media y pues la clase más baja también, hablando económicamente, por supuesto. En conclusión, el IVA es un impuesto y, pues digamos, lastimosamente, si cabe la palabra, en el sistema actual es una gran fuente de ingresos para los estados y en el caso colombiano también lo es. Muchas gracias por su atención y feliz noche a todos.